gusto, muchísimas gracias por la invitación. Yo de chica venía a bailar a Chiklovsky porque pertenezco a la comunidad lituana del Cerro, así que sí, en estas cuestiones culturales la verdad que enorme felicitaciones por sostener espacios culturales, ¿no? Cuando realmente lo necesitamos. Bueno, y al grupo más cultural del PIT-CNT, que realmente también la invitación en este mes de marzo que nos interpela desde todos los movimientos sociales a ver cómo transitamos a este desafío que nos hemos planteado como ciudadanía, ¿no? Apelando justamente a las herramientas que tenemos constitucionalmente para justamente tener también, además de la democracia representativa, la democracia deliberativa y participativa. Importante hacerlo luego de este 8 de marzo que ha sido tan multitudinario en sus expresiones, diverso en sus expresiones, pero también confuso y conflictivo en términos de entender de qué se trata el 8 de marzo. Y una precisa, porque yo soy medio de bozarrón, ¿no? O sea, capaz que... No sé si... No, se escucha bien. Se escucha bien, ¿no? Sí. Gracias. En términos de lo que las que llevamos ya un tiempito, ¿no? Transitando por la lucha feminista y desde el movimiento de mujeres y feministas en el Uruguay, una de las cuestiones que creo que también tiene que ver con una responsabilidad histórica y es explicar de qué se trata esta lucha y hacer todos los esfuerzos posibles para que no se despolitice. El 8 de marzo ha pasado por todos los estadios de reacción del entorno en relación a esta reivindicación. Y empezó en los 80. Y empezó cuando recuperamos la democracia. Yo siempre formé parte de las organizaciones de mujeres y feministas, pero también he estado siempre en contacto y diálogo con... Felicitaciones. Muchas gracias. Siempre he estado cuando me dicen señora, no saben cómo me da la cara, ¿no? Cómo me cae así los años, ¿no? Muchas gracias igual. No, pero sí uno lo tiene que asumir. No, lo que quería contar es que siempre fue un espacio el 8 de marzo que obligó a las mujeres en todos los espacios a generar los lugares de reflexión para que se entendiera esta lucha. O sea, siempre hubo mujeres de partidos políticos el 8 de marzo, porque estuvimos las mujeres en los partidos políticos, tanto en la resistencia a la dictadura como en la recuperación democrática. Siempre hubo mujeres de los sindicatos determinando el 8 de marzo, entre otras cosas, porque el 8 de marzo viene del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? O sea, ese es su origen, de ahí surge, y lo nombra la Internacional de Mujeres Socialistas en el 1910. O sea, olvidarse de esas historias y poner en términos de discusión si el 8 de marzo el PIT-CNT tenía o no derecho a posicionar en relación a esta fecha, es parte de la responsabilidad de los que tenemos algunos años de que la historia se tiene que conocer. La historia no se puede olvidar. Los procesos hay que saber de dónde vienen y la complejidad que tienen para, entre otras cosas, poder hacer buenas valoraciones de dónde estamos, qué es lo que hemos avanzado, dónde seguimos teniendo problemas y dónde hay que profundizar en esta lucha. Por eso una de las aclaraciones que me parece insólito es que el 8 de marzo se cuestionara o se relativizara la importancia de que la central sindical fijara paro general. Esto es un logro de las compañeras sindicalistas y lo quiero decir con toda la claridad.
Yo vi cómo les costó formar la Comisión de Mujeres del PIT-CNT en su momento, porque fue muy difícil que se entendiese que además de la contradicción de clase, también la desigualdad de género era una dimensión de la desigualdad que impactaba y sigue impactando de manera diferenciada, distinto sobre mujeres trabajadoras que sobre varones trabajadores. Y esto hubo que hacerlo desde adentro, peleando, ¿no?, para generar realmente argumentaciones. El año en el que por primera vez el PIT-CNT tiene como secretaria general una mujer y que viene del magisterio, díganme dónde está el cuestionamiento a que el PIT-CNT definiera paro general como medida de adhesión a una causa donde se compraron el pleito, además, al definir el 8 de marzo. Por primera vez la Central Nacional de Trabajadores Única entiende que esta es una dimensión de la desigualdad que no puede seguir eludiendo, que forma parte de sus contradicciones, que le implica revisar hacia adentro y hacia afuera cómo posiciona como movimiento sindical, entendiendo esta dimensión de la desigualdad y de la injusticia. Por eso a mí este 8 de marzo la preocupación fue el que alguien entendiese que el sí no era asunto de mujeres, que la reforma del 27 no debía ocultar nuestras reivindicaciones específicas. Volver a entender la lucha del 8 de marzo como solo un problema de mujeres, entre mujeres y para mujeres, en mi lucha, en mi proceso y en el de muchas organizaciones y mujeres en este país, significa remitir a los 90. En los 90 tuvimos que dar la lucha por visibilizar en cada ámbito cuál era esta dimensión específica del impacto en todos los campos. No solo en el ámbito familiar, no solo en el ámbito doméstico, no solo en la dimensión de la violencia. La violencia hoy hacia las mujeres es de una dimensión de violación de derechos humanos que yo no voy a poner en discusión si se debe atender o no por parte del Estado. Es obligación del Estado uruguayo atenderlo, porque así lo ha asignado y se ha asumido el compromiso frente al sistema internacional de derechos humanos. Hay convenciones que obligan al Estado uruguayo a realmente corregir las brechas y las desigualdades que están basadas en la discriminación y opresión de género. Es obligación. Yo no tengo que visibilizar cuántas mujeres somos. Lo que tengo es que tener fuerza ciudadana para reclamar que hayan las condiciones para que efectivamente seamos tratadas en el siglo XXI como ciudadanas plenas, ¿no? Esto es indiscutible. Esto ya no tiene que ver con la tendencia política del gobierno. Esto es obligación del Estado. Y por eso nos movilizamos como ciudadanía organizada reclamando esto. Por eso yo comparto mucho con lo que usted decía. El 27 de marzo se ha perdido que es democracia directa y vuelve a plantearse como batalla electoral y vuelve a plantearse como una contienda entre partidos políticos. 27 de marzo es ciudadanía sobre gobernantes. Nos expedimos sobre algo que determinó el poder ejecutivo hacia el legislativo y que el legislativo dirimió. Y que como ciudadanía tenemos todo el derecho y habilitación para justamente pronunciarnos cuando las medidas que lleva adelante un gobierno o dirime un poder legislativo las entendemos antipopulares o que van en contra. A mí me preocupa mucho cómo volvemos a ponerlo todo en partidos políticos y hubo gente que cuestionó, incluso desde nuestras filas, que el 8 de marzo no debíamos posicionar con el sí, porque eso
distorsionaba o desorientaba del eje particular que es lo que nos impacta a las mujeres. Yo soy de la opinión y de la ideología que cree que a las mujeres, y ha demostrado que a las mujeres nos impacta todo, y que además las mujeres nos movilizamos no solo para reclamar lo que nos corresponde como mujeres, lo que estamos exigiendo es ser partícipes en todos los niveles del Estado y en todos los espacios de la sociedad, de decidir en igualdad de condiciones sobre los destinos del país y la construcción de la sociedad que queremos. Y no es novedoso, nos hemos pronunciado siempre. El 8 de marzo, cuando el voto verde, movilizamos en las calles el 8 de marzo con el violeta y el voto verde. Cuando la intención de privatización de las empresas públicas también manifestamos, porque tiene impacto y porque dentro de las empresas públicas también trabajan hombres y mujeres. Porque hoy, cuando vamos a ver cuál es el impacto que tiene la crisis generada por la pandemia, también tenemos cifras que demuestran el impacto diferenciado que hubo sobre niños, niñas, mujeres y hombres de distintas clases sociales, etnias, razas, orientaciones sexuales e identidades de género. ¿Cómo decirnos que las mujeres no tenemos nada que señalar en relación al impacto que tiene? ¿Cómo deberíamos llegar al 27 de marzo informadas? No caigamos en la trampa. Hay un detalle que cualquiera que sabe de marketing político y publicitario, las mujeres somos el 52% del electorado que se tiene que pronunciar el 27 de marzo. Decirles que no son asuntos nuestros no es ingenuo, no es anodino, no tiene que ver con realmente el que hay una defensa de la política y de la agenda feminista en esto. Es volver a ponernos en una cuestión de que esto no es de nosotras, esto no nos incumbe, esto no nos hace ser partícipes, cuando además yo quiero decirles que las organizaciones de mujeres y feministas, desde que se presentó el proyecto de ley en el Parlamento, golpeamos la puerta para ir a las comisiones a manifestar por qué el artículo 56, que creaba la Dirección Nacional, o que crea la Dirección Nacional, se los voy a leer, creas en el inciso 04 del Ministerio del Interior, en la unidad ejecutora 001, la Secretaría del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Política de Género, cuya unidad estará a cargo de un director, el que será designado por el Poder Ejecutivo como cargo de particular confianza. Todas las organizaciones que trabajan en apoyo y defensa de mujeres víctimas de violencia de género pegaron el alarido: esto no era un avance, esto es un retroceso. Esto no significa preparar a la policía para realmente atender la dimensión de lo que significa la violencia. Gracias. La violencia de género, la violencia intrafamiliar y sexual en el país. Estas organizaciones, cada una y como articulaciones en la red contra la violencia sexual y doméstica, fueron a las comisiones y esto lo señalaron, diciendo que esto era un retroceso, que habíamos avanzado en los últimos años para entender que no es policía especializada lo que se necesita, es transversalización de una política del Ministerio del Interior que tenga policía debidamente sensibilizada en cómo entender esta dimensión, porque la violencia de género nos atraviesa como personas. Y ahora tenemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando se dan casos de violencia sexual grupal, hay un caso de violencia sexual grupal por efectivos de la Republicana y adentro de un coche policial.
Esto es no tener claro qué es lo que se debe trabajar con la policía, no solo para que no violen, para entender cómo se trabaja, cómo se detecta, cómo se debe atender esta dimensión del delito, porque es un delito distinto a cualquier otro. Cuando se apela a agudizar o a incrementar la legítima defensa, ¿no?, o la seguridad, nadie se puso a pensar cómo vamos a dirimir esto en el término de una de las dimensiones que más afecta a mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la diversidad en este país, que es la violencia intrafamiliar. 74% de las denuncias tienen que ver con situaciones del entorno conocido. No nos violan desconocidos, nos violan quienes son de los entornos dentro del ámbito familiar, social, comunitario, educativo, laboral y en la calle. ¿Cómo le hacemos? Los criterios de seguridad que estamos discutiendo, de ver al otro como el enemigo al que hay que encerrarlo por el forever, en el caso de la violencia intrafamiliar estamos hablando del padre de tus hijos, de tu padre, de tu hermano, de tu tío o de la persona que vos sentías que te amaba hasta que activó el que vos sos de su propiedad y por lo tanto tiene derecho a esto. Eso es si hablamos estrictamente del fenómeno violencia. Ahora, con las medidas que tiene la ley de urgente consideración de persecución al microtráfico, el impacto ha sido clarísimo y diferenciado. Duplicó el número de mujeres presas desde que se aplica la ley en persecución del microtráfico, porque el microtráfico, entre otras cosas, se ha trasladado a los hogares pobres como una forma de sobrevivencia. Y muchas de esas mujeres lo hacen porque sus parejas, el padre de sus hijos o su viejo, están cana. Y muchas veces, y lo hemos visto, han tenido que entrar droga a la cárcel, no solo para entrar droga que se lo pidió, porque eso forma parte de los negociados que hay entre el adentro y el afuera de la cárcel, donde la corrupción es parte del problema por lo que tienen que transitar. Cuando hablamos de inclusión financiera, todo el mundo dice, ¿dónde dice mujeres en inclusión financiera? No, no lo dice en ningún lado. Pero el no pagar por inclusión financiera salarios permite pagar fuera de control, fuera de poder hacer la trazabilidad de que efectivamente lo que se está pagando es lo que corresponde. Dentro, para evitar que la informalidad, donde las mujeres en el mercado informal somos mayoría desde hace mucho tiempo, y esto forma parte también de una herencia donde el trabajar afuera era un suplemento para la mujer. Primero había que ser esposa y madre, encargarse de la familia, de los enfermos, de los viejos y después salir a laburar porque no alcanzaba el salario del proveedor en el rol familiar tradicional. Estas cosas cambiaron hace muchos años. Las mujeres pobres somos jefas de familia y estamos a cargo de nuestros hijos mayoritariamente como forma de familia. Y muchas veces uno de los problemas que tenemos es el desentenderse los padres de la corresponsabilidad de la crianza y sustentabilidad de nuestros hijos. No tener la formalidad del pago de salarios también hace que se puedan eludir pensiones alimenticias, que lo que se declara para ser retenido como pensión no sea la totalidad de los ingresos. Esto ya lo vivimos, esto ya lo sabemos. Y esto ha sido parte de los calvarios de las mujeres de tener que andar corriendo atrás de los padres de sus hijos para que paguen las pensiones, una y otra vez, incrementando además los círculos de violencia. El que no se permita, y esto sí hay que aclararlo, porque hasta el senador Sebastián da Silva el otro día
con esa forma tan democrática que tiene de vincularse con la ciudadanía, me vino a bofetear diciendo: ¿y qué tiene para decir del artículo 86 que incrementó, ¿no?, que no podían exonerar o reducir la pena los violadores? Eso ya estaba. Eso ya existía en el artículo 86. Acá sí lo que se hizo fue incrementar la posibilidad de reducirlo a los delitos de rapiñas o los vinculados a estupefacientes. Esto es lo que está haciendo que las mujeres que están siendo encarceladas 4 años por ingresar 40 gramos de marihuana no pueden reducir su pena ni por estudio ni por trabajo. Ahora, quiero decirles que es la misma pena que se aplicó para el que quiso, ¿no?, sacar del país 1 tonelada de cocaína. Si nos van a igualar para ahí, gracias, pero no. Esa nunca fue la idea, ¿no? Igualar no significa tratar a diferentes con la misma vara, porque eso incrementa la desigualdad. Por eso hemos hablado hasta el cansancio de equidad. Tomar medidas diferenciadas para atender los problemas específicos y con impacto específico. De lo contrario, nos van a medir a todas en función de una vara que no es la vara que nunca nos tuvo en cuenta. ¿Sí? Hoy, cuando hablamos de representación de mujeres en los lugares de poder, quiero decirles que para mí como feminista eso no alcanza. Si las mujeres que van a llegar al poder van a ser como la senadora Graciela Bianchi, yo lamento decirles que no peleamos para eso. Tener el derecho a ocupar el 50% de las bancas parlamentarias o del Poder Ejecutivo es un reclamo democrático. Si somos el 52% del electorado, deberíamos tener la posibilidad de acceder al 52% de las bancas, y que no pase como sigue pasando hasta ahora, que el lugar que las mujeres pueden ser elegibles es el que determinan los varones que confeccionan las listas. O el lugar que tienen las mujeres en el poder ejecutivo es el lugar que le asignan los líderes de cada sector en función de su conveniencia. Hoy en este poder ejecutivo es verdad que tenemos por primera vez una vicepresidenta electa, pero también es cierto que es donde tenemos menos cantidad de mujeres en el poder ejecutivo, y las que tenemos no parecen ser muy poderosas ni en sus propios sectores, ni en la libertad que tienen adentro para poder negociar otras condiciones. Hemos dicho que el reclamo feminista, ocupar lugares de poder, no solo es estar donde tenemos derecho a estar, es también cambiar las reglas de juego. Porque si tenemos que llegar a lugares donde las reglas de juego son hechas a imagen y semejanza de los varones, para ser las mejores ahí, vamos a tener que ser el mejor de los varones que están ahí. Y eso no es realmente pensar la política de una manera distinta. Eso no es pensar la sociedad de una manera distinta. Lo que queremos plantear a partir del 27 de marzo es cómo pensamos sociedades que superen estas desigualdades estructurales, que entiendan que no estamos dando abasto para atender las consecuencias, y que hoy, en el año 2022, las mujeres seguimos siendo 1 cada 4 varones en los lugares de poder, pero somos 4 mujeres por cada varón en los sectores más afectados de la economía. Somos 4 mujeres por cada varón en la educación, somos 4 mujeres por cada varón en la salud, somos 4 mujeres por cada varón en servicios, somos mujeres en todo lo que tiene que ver con los sectores más afectados por el ajuste estructural, por la reducción de la inversión, y en ese sentido también es importante saber que los artículos que van del 207 al 212, que limitan el incremento del gasto con relación al crecimiento potencial de la economía, justamente haciendo de que primero hay que ahorrar o que realmente reducir gasto público
para no invertir en políticas sociales tiene un impacto enorme en lo que tiene que ver con construcción de igualdad de condiciones y oportunidades. Si no se invierte en un robusto sistema educativo, público, gratuito y obligatorio, las mujeres no reduciremos jamás tiempo de ocio dedicado al cuidado de otros, porque no tendremos un sistema de educación que efectivamente asuma la obligatoriedad de educar desde los 0 años hasta la eternidad, hasta que lo requiramos. ¿Por qué? Porque además la educación para las mujeres ha sido la razón para poder tener movilidad social. Si no, teníamos que casarnos con alguien de otro sector para tener movilidad social. Hoy el 60% de la matrícula universitaria es de mujeres y el egreso también, porque entendimos perfectamente que la educación es la herramienta para tener autonomía económica, autonomía política, autonomía social y poder plantar bandera. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas se tornan violentas o los espacios se tornan tóxicos. Si no tenemos esa autonomía y tenemos dependencia, los resultados son obvios. No podemos generar espacios donde se nos respete como personas plenas y tenemos estas situaciones de misoginia, maltrato, abuso, invisibilización y el que nos sigan tratando una y otra y otra y otra vez como ciudadanas de segunda. Por eso de acá al 27, si hay algo que hay que hacer, es justamente a toda la militancia por el sí, también darle herramientas para dirigirse a hablar con las mujeres. ¿Por qué? Porque todas las mediciones dan cuenta que son las que menos informadas están, y particularmente las mujeres de los sectores más influenciados por los grupos religiosos ultraconservadores, más influenciados por aquellos que abusan de la desinformación y la falta de capacidad crítica, y realmente muy difíciles de llegar porque esas mujeres están agotadas, no tienen espacio para militar, no tienen espacio para participar, muchas veces no tienen ni siquiera las condiciones materiales y simbólicas para hacerlo, porque sí el peso de que lo que primero tienen que ser es esposas, madres, y asumir el destino incuestionable de obedecer o al líder, o al padre, o al marido, o al cura. O también les voy a decir que a veces al médico. Entonces, por lo tanto, me parece que esto, ahora el dilema es el 27, ¿sí? Y yo lo que creo es que no hay que tener sentimiento de culpa. He visto a mucha gente militante, históricamente militante por las causas justas y por la emancipación de los pueblos, sentirse muy incómodos de dónde tienen que estar en relación al 8 de marzo y a la revolución feminista. Por suerte hoy los varones se sienten incómodos y yo espero que también se sientan interpelados, pero también los quiero del lado de la reflexión, del análisis, de la contradicción, del entender de lo que estamos hablando, de no resistirse, de realmente reflexionar, porque el feminismo de un amplio sector, particularmente del movimiento feminista latinoamericano, siempre ha sido emancipador, siempre ha sido ir articulando con las desigualdades de clase, de etnia, de raza, de orientación sexual y de identidad de género. Por eso la lucha es codo a codo con la diversidad sexual. Yo no participo de un feminismo que excluya a nadie. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos planteamos es construir una sociedad distinta, sin excluidos, sin opresores, sin discriminados, sin personas que estén viviendo en situaciones de profunda vulneración y violación de sus derechos. Y desde hace muchos años venimos trabajando
para que se entienda de qué se entiende esta lucha. Y para que se sepa que las mujeres tenemos un enorme proceso interno que acomodar, porque vivimos siempre con un mandato donde ser buenas mujeres era no quejarnos, donde ser buenas mujeres era priorizar lo importante y callarnos esta dimensión de la desigualdad que nos oprimía. Y lo hicimos durante muchos años. Y hoy muchas compañeras que estuvieron en la lucha armada, muchas compañeras que estuvieron en la resistencia, muchas compañeras que estuvieron en el exilio, en la cárcel, en la recuperación democrática, tienen que volver a repensarse como mujeres en esa lucha y sentarse con sus nietas y con quienes son de las nuevas generaciones a descubrir juntas cuál fue la dimensión de la opresión que nos negamos a nosotras. Sentirse oprimida o asumir la opresión no es fácil, Ojalá fuera tan fácil y solo fuera una cuestión de me descubrí. Todas las clases oprimidas estarían hoy organizadas y la clase chica poderosa no estaría dominando como domina si fuera tan fácil. Esto pasa por el cuerpo, por eso hay que entenderlo en su diversidad. Cuando hoy en la marcha hay particularmente algunas gurisas que están muy enojadas y se plantean hartas y creen que el enemigo es el varón que tienen al lado. Y habrá que escucharlas y habrá que entenderlas, porque eso también pasa por revisar las relaciones padre-hijo, hermano-hermana, familia, entorno, núcleo de amigos, parejas, ejercicio de la sexualidad, decisiones de qué tipo de vínculos establecemos, y hay que escucharlas. Pero la construcción de la sociedad que nos tenemos como desafío para adelante es codo a codo. Es la construcción de mundos cada vez más incluidos, intersectados, dialogantes. Tenemos que repensar la sociedad que queremos. Y eso es lo más interesante que tiene el feminismo, ¿no? Porque justamente hace que nada de lo que está dado está fuera de cuestión, todo lo contrario. Porque todo tiene que ser cuestionado para ser reconstruido en conjunto. No hay modelo feminista sustitutivo a lo que es ser una buena mujer, ni tampoco a lo que es ser un buen hombre. Lo que sí es claro es, ya no hay hombre que no tenga que asumir la responsabilidad de que por acción u omisión se habilita un tipo de conducta y de forma de relacionamiento de varones sobre mujeres que está demostrando una y otra vez lo tóxica que es y lo perjudicial que es para las mujeres, pero también lo que debería ser de profunda reflexión para los varones. Todos sabemos lo que pasa y sabemos ahora la dimensión que ha alcanzado, porque también se están manifestando algunas formas de inconformidad o de denuncia que son muy peligrosas, ¿no? Porque sí tenemos que denunciar algo que se silenció, pero tampoco se trata ni judicializar todas las relaciones humanas, ni pretender que esto solo se resuelve condenando por la justicia y mandando en cana a todo el mundo. Esa concepción de punitividad la discutimos cuando discutimos el no a la baja, ¿verdad? Meter más gente presa. Además está demostrado que solo metemos presos a los más pobres o a los que tienen poca plata para contratar abogados de alto poder. La Operación Océano es un ejemplo. Y ahora lo que saltó pues no es otro. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener cuidado y escuchar, pero tampoco ser ingenuos en el ruido en el que estamos. Hoy tenemos una coalición de derecha que en toda nuestra agenda feminista históricamente votaron en contra. Votaron en contra de la violencia doméstica y sexual en el 2002, votaron en contra, obviamente, siempre contra el aborto, salud sexual y reproductiva
adoptiva, matrimonio igualitario, todo lo que ha tenido que ver con construir una sociedad donde los derechos humanos son inherentes, no se otorgan, los derechos humanos se respetan o se violentan. Y hoy estamos hablando de derechos humanos para la gente honesta, y ese es el discurso del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es la gente honesta? Nosotros en el Código Penal, las mujeres tienen muy claramente definido quiénes son las honestas, son las doncellas. Y así lo sigue estableciendo nuestro Código Penal. No, la parte de esta lucha ha sido que recién en el 2007 pudimos sacar del Código Penal el artículo que exoneraba de pena al violador que ofrecía matrimonio a la familia de la violada. Ni siquiera se lo ofrecía a la violada, era la familia. ¿Por qué? Porque con eso se reparaba el honor. Este es el rol histórico, tradicional, este es el mandato de un amplio sector del partido gobernante que lo están reivindicando que esa sea la forma de familia. Nos están acusando y somos hoy el eje del mal, la feminista, porque ponemos en cuestión esa familia. Hicimos explotarla manifestando que al interno de ese sagrado del hogar es el lugar donde más se violentan los derechos humanos de quienes la integran. Por eso nos odian, porque reclamamos lo que ellos constituyeron como la forma de justificar una desigualdad histórica. No se mide la tarea no remunerada del cuidado, y cuando se ejerce o muy mal pago, y por eso hubo que pelear el derecho de las trabajadoras domésticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo consideraba una extensión de nuestras tareas como mujeres. Todo esto tenemos que hablar de acá al 27, pero no solo de acá al 27. Y como ustedes decían, no alcanza con el 8 de marzo, porque además nunca hablamos el 8 de marzo de estos temas, porque siempre estamos hablando. Sí, se manchó la iglesia con 5 bombas de color. Sí, los varones, dónde marchan, cómo marchan, si pueden marchar, si no pueden marchar. Sí podemos pronunciarnos o no pronunciarnos sobre los asuntos políticos que enfrenta el país cuando juntamos firmas como locas para que efectivamente tengamos ahora la consulta ciudadana. ¿Sí? Entonces, nunca hablamos de las causas. A mí me han hecho una serie de entrevistas si yo no entendía que era una agresión a algunos carteles de algunas compañeras o las que andan en teta en la marcha. O sea, mira, vos entendés que la marcha es la manifestación del hartazgo, de la denuncia, de la movilización, y que es ya hoy inabordable. El 8 de marzo no le pertenece a nadie, y nos pertenece a todo el mundo. Tiene esa contradicción. Y yo entiendo que no se sabe cómo negociar con el feminismo, porque el feminismo no tiene estructura única. Somos múltiples, diversas. Eso lo ha hecho rico, eso lo ha hecho difícil, pero sí hay líneas claras, hay trayectorias, hay posicionamientos, hay acuerdos. Hemos logrado que la propia PIT-CNT posicionara sobre las agendas del movimiento feminista. Y yo no me canso de decirlo, si el movimiento sindical en este país no adhería a la causa de la legalización del aborto, no sé si lo lográbamos solo como movimiento feminista y de mujeres. Fue interesante construirlo como un reclamo democrático, como un reclamo de justicia, como un reclamo de ciudadanía, y no solo como de solidaridad para que las mujeres no se mueran. Que las mujeres se mueran por causa evitable ya lo denunciamos a nivel internacional, y es hoy un indicador de desarrollo para cualquier país. Si en cualquier país se muere una mujer por aborto, eso es un indicador de no desarrollo de ese país. Si hoy siguen habiendo estas diferencias salariales por igual trabajo,
Eso es hoy un indicador medido por la CEPAL, medido por el BID, medido por Naciones Unidas. Por favor, estamos en otro estadio. Y este es el de la exigencia de ser y posicionar en el mundo como ciudadanos. Por eso es nuestra principal desesperación para entendernos, para escucharnos, para reflexionar y para incorporar esta dimensión de la perspectiva de género, porque eso es lo que nos permite tener los lentes. Así como cuando uno tiene la categoría de clase para analizar la realidad, si uno no tiene la categoría de género para analizarla, no lo ve, lo tiene naturalizado. Le parece que ese es el mandato incuestionado, le parece que eso es parte de la socialización y parte de la cultura. Obviamente que es parte de la socialización y de la cultura, y eso es lo interesante. Se puede cambiar, porque es construcción cultural, porque es parte del contrato que tenemos que volver a construir, y donde sí las mujeres estamos pateando el tarro y diciendo no más contratos sociales, que lo decidan otros sobre nosotras sin nosotras. Ese es el básico. De ahí para arriba lo que quieran, en el ámbito que quieran, en la reflexión que quieran, porque hay evidencia, lo hemos medido. Hoy es indicador de resultado. O sea, no es el que me parece, no es una percepción, no es el que si quiero o no quiero. Hay dimensiones que hoy exigen entender el impacto diferenciado, y sí hay mucho para decir de acá al 27 en las barriadas, hay mucho para decir de acá al 27 en los debates. Yo quisiera debates públicos con alguien del movimiento social que defienda el no. Ahora, si es con el gobierno, que sea con el gobierno. Pero lo que sí es cierto es que hace 2 años que venimos pidiendo sistemáticamente reunión con el presidente para abajo, y en el mejor de los casos nos derivan a hablar o con Beatriz Argimón o con la directora del Instituto de las Mujeres. Nosotros decimos que vamos a hablar con los que cortan la pizza, perdónenme, no con las que después tienen que salir a defender los que otros decidieron para justificar la miseria de lo que es la política pública y las prioridades para atender una emergencia sanitaria como es la violencia intrafamiliar y doméstica en este país y sexual desde diciembre del 2019. Es emergencia en este país desde entonces, una emergencia a la cual no se le dio plata, no se le dio presupuesto, no hay plan de emergencia, no hay plan de resultados, y lo único que tenemos es este dato frío, pero bastante interesante, que es de lo que no bajó ni aún el informe que dio el presidente en el Parlamento por su segundo año. El que nadie habló fue que entre 2020 y 2021, además de haber una denuncia por violencia doméstica cada 14 minutos, los delitos sexuales aumentaron un 7,7% de un año al otro. Entonces, la omisión desde las autoridades de este tema, o el volver a reducir que la LUC lo único que nos tiene que preocupar es si hay una lista de violadores o no hay una lista de violadores. La verdad que que ya existía, además, y que además para mí tampoco resuelve, porque si después los violadores no los vamos a poder encarcelar porque lo defienden, ¿no?, los poderes más importantes de este país en términos económicos y políticos, solo vamos a tener en la nómina a los pobres que cayeron presos. No vamos a tener a nadie más. Entonces, esto es un poco... Yo no sé si quieren opinar, no sé, pero francamente lo hemos elaborado mucho. Yo les quiero presentar también, y traje algunas de las posturas que leímmo desde Mujer y Salón Uruguay, que es la organización que tenemos, y también
desde el grupo de jóvenes Gozarte, porque desde organizaciones muy chicas como las nuestras, en realidad sentimos el ninguneo del gobierno, ¿no? Sentimos esto de no ser reconocidos como ciudadanía organizada, de no entender el valor que tiene este país y la democracia que tiene este país. Estuvimos hace una semana en Córdoba con compañeras de Chile y de Colombia, de Bolivia y de Paraguay. Y realmente una de las cuestiones que nos decían es, ¿por qué Uruguay no explota? ¿Por qué Uruguay no tiene la revuelta como tuvo Chile o las manifestaciones como las de Colombia? Ustedes no hacen nada. Les empezamos a contar lo del 27 de marzo y no podían creerlo. Cómo tenemos la capacidad de movimiento organizado, no para salir y reventar en algo que después hay que canalizar y ahora en Chile no saben cómo. Porque después hay que redactar artículos de una constituyente, ¿eh? Y después para eso hay que tener argumentación, fundamento, gente analizando, elaborando artículos, discutiendo lo otro. La revuelta, fantástico, pero después la construcción de procesos de cambio requiere reflexión, formación, información, debate, sueños, ¿para dónde vamos? ¿Dónde queremos ir? Ahora el 27 de marzo lo que estamos diciendo es, con estos 135 artículos queda claro que por ahí no. Si nos van a debilitar el sistema de educación pública, si realmente vamos a tener esta concepción de que defendámonos los buenos y a todos los malos los excluimos a condiciones infrahumanas, si este es el modelo de sociedad del derrame, donde vamos, bueno, con el derrame nosotros sabemos que estamos en el horno, porque justamente ya está mostrado que la pobreza tiene cara de niña y de niño, y que cuando hay niñas y niños pobres, lo que hay alrededor son mujeres buscándole la forma, no solo para darle de comer a sus hijos, sino a los de toda la comunidad, y eso lo demuestran las que están en las ollas populares mayoritariamente. Entonces, por lo tanto, creo que sí es importante, sí es importante conocernos. A esta altura del partido creo que estos espacios hay que multiplicarlos para que sepamos qué hacemos, porque de repente algunos nos conocen más o menos porque alguna vez salimos en la tele, pero sabemos poco de lo que hacemos como organizaciones sociales, sabemos poco de la lucha que tenemos al lado, sabemos poco de cómo seguimos atendiendo lo que el Estado no cubre. En estos 2 años de pandemia, ustedes saben que las mujeres migrantes que no tienen 1 año de residencia en este país no pueden acceder al aborto legal, ¿no? En pandemia las pobres compañeras migrantes bien no la pasaron. Mucha gente llegó entre diciembre del 2019 y febrero del 2020 a este país y les cayó la pandemia. Nos hemos pasado en estos 2 años acompañando a mujeres para que no se mueran por aborto inseguro dentro de las situaciones que la ley no incluye. Y a nadie le sorprende que la ley de urgente consideración no hable de salud. Salud dejó de estar en el debate, además, porque como no está en la ley de urgente consideración, solo debatimos lo urgente que está en la ley de urgente consideración y que es grave. Pero no estamos discutiendo cómo se está debilitando por su opacidad en la implementación los logros de las leyes que hemos conseguido y los servicios que deberían ser de calidad y universales. Y el impacto siempre pega igual, Cuando se mueren las más jóvenes, las más pobres y las que no tienen condiciones mentales. Entonces, hay mucho para hablar con las compañeras y con quienes están en la movida del sí, porque ya es hora que los debates, donde están fundamentalmente varones debatiendo, y son fundamentalmente varones del sistema político partidario,
o empiezan a incluir esta dimensión del impacto, o habrá que salir mujeres a debatir a la palestra, porque si no, volvemos a hablar siempre, ¿no?, sin empatía, sin que a quien tenemos que salir a informar para que el voto del 27 sea informado, pueda sentirse involucrado en lo que va y sentirse involucrada en lo que va a pasar el 27. Entonces, este es un poco ahora lo que nos hemos planteado, tanto como Gozarte y Nisu, que nada, somos así, pero tenemos la capacidad de usar la cultura, lo performático, lo artístico. Capaz que nos vieron desde el 28 de mayo del 2020 movilizar de una forma extraña con unas capas rojas hasta el piso y unas capelinas blancas, justamente representando la distopía que describe Margaret Atwood, una feminista canadiense, en 1987 en su libro El cuento de las criadas. Lo que ella habla ahí es que cuando vos avanzás y ponés en cuestión los intereses de las clases poderosas, lo que se impone no es la razón, lo que se impone es el autoritarismo y la violencia. Y cuando se imponen sistemas autoritarios y violentos, lo que primero se restablece es el viejo concepto de tradición, familia, patria y propiedad. Fíjense hoy, quienes están sacando reivindicativamente ese discurso y entenderán por qué movilizamos como criadas, porque a las mujeres lo primero que se le hacen en esos sistemas autoritarios es tener el derecho a manejar bienes propios, tener el derecho a la tutela de tus hijos, tener el derecho a leer y a escribir, y solo ser utilizada en la sociedad para los intereses que a la clase dominante les importa. Uno de ellos es controlar la capacidad que tenemos de reproducir a la especie humana. Esta es nuestra gran virtud, pero también ha sido nuestra histórica razón de sometimiento y control por los poderes dominantes. Así que yo a las órdenes y encantada para que realmente podamos replicar espacios de reflexión, creo que ahora para militantes del sí, porque esto hay que amplificarlo en las barriadas. Esto hay que explicarlo cuando nos sentamos, como ayer se decía en la marcha de la Rambla, te sentás en el ómnibus y le preguntás al que está al lado, vos que vas a votar, y empezás a hablarle con la compañía de trabajo, con el vecino, con la vecina, puerta a puerta y barrio a barrio. Y hay que incorporar esta dimensión del impacto para que realmente también las mujeres sientan, ese 52% del electorado, que esto les impacta y que tienen hoy el poder, que da el voto, para poder plantear la sociedad que queremos. Para cambiar se necesitan procesos de largo plazo. Ahora, para retroceder es rapidísimo. No, eso uno lo ve, las consecuencias, vos sacás algunas cosas o algunas y el impacto es inmediato. Y es muy deteriorante rápidamente. Construir cambios es mucho más complejo porque vos tenés que mover instituciones acostumbradas a un mandato, ¿no? Ahora restablecer el deterioro es rapidísimo, es muy rápido y se ve. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Un deterioro Bueno, yo como nunca antes he escuchado muchas cosas en mis 30 años de militancia feminista que no han sido muy amables. Pero el discurso de odio que está instalado hoy en Uruguay a mí me tiene muy preocupada, ¿no? O sea, se rompió algo que era, vos podés discrepar con la otra persona, ahora llegar a ese nivel de odio y a llegar a decir cosas que son terribles, ¿no? Es como que se rompió ese dique que habíamos construido, aunque fuera políticamente correcto, pero era un dique de contención en realidad a el
el odio, ¿no? Y a mí eso, en el proceso de desdemocratización que se instala en toda la región también desde este grupo de fuerzas ultraconservadoras, me parece de los temas que tenemos que discutir además después del 27, sea cual sea el resultado, además, sea cual sea el resultado.